Buen día chicos y chicas. Seguimos desarrollando el tema Patagonia, ¿sí? El power anterior, que era Patagonia Evidencia Arqueológica, es importante hacer esta distinción y que quede claro. Está basado en justamente la evidencia arqueológica, es decir que la única fuente de información está tomada de la arqueología, con lo cual esos grupos de cazadores recolectores que tenían las industrias líticas, que hicieron las manifestaciones de arte rupestre, no hay que relacionarlos con lo que después vamos a definir como grupos étnicos tehuelche, mapuche, pehuenche, ¿sí? Son conformaciones distintas que tienen un distanciamiento cronológico, ¿sí? Cuando empezamos a hablar, en el caso este, de la evidencia etnohistórica, lo que tenemos que entender es que las fuentes de información, de dónde se va a tomar la información, va a ser distinta. Sigue habiendo evidencias arqueológicas, pero las fuentes principales para poder construir el concepto de la etnia tehuelche o la etnia mapuche va a estar tomada de crónicas, de relatos hechos en tiempos históricos, principalmente por europeos que han visitado el territorio de Patagonia. Entonces, ¿quiénes podrían ser estos europeos? Marineros, por ejemplo, cuyo barco paraba en alguna costa y tenían contacto con los pueblos originarios. Podrían ser naturalistas o expediciones que se adentraban en el territorio para poder investigar flora, fauna y conocer a los pueblos que habitaban la región. Podían ser militares que tenían contacto con los pueblos originarios. Podían ser mercachifles. Los mercachifles van a ser muy importantes. ¿Qué es un mercachifle? Es un comerciante, es una persona que obtenía productos en la colonia. Uno o dos individuos, no más, se metían en el territorio de los pueblos originarios y lo que hacían era intercambiar esos productos de la colonia por algunos bienes que les resultaran significativos para después vender en la colonia. Por ejemplo, pieles de animales, ¿sí? Quizás algún metal que puedan llegar a encontrar que sea útil para poder vender en la colonia. A cambio de, ellos podían llevar a cambio vajilla europea, piezas hechas de tela europea, elementos de metal, tijeras, pipas, bueno, y elementos que después van a estar prohibidos, armas y alcohol, ¿sí? Bebidas alcohólicas. Esos elementos eran los que abastecían a muchos pueblos originarios, los mercachifles. Todos estos individuos que tenían contacto con los pueblos originarios, en muchos casos dejaron registros escritos en cuadernos. Algunos iban con el objetivo de hacer una descripción y otros simplemente por curiosidad en cuadernos, se veía como un libro propio, iban haciendo un registro de lo que les llamaba la atención, con lo cual es interesante porque estas fuentes de información son de una subjetividad muy importante, ¿sí? Tiene que ver con la mirada que tenía esa persona sobre ese pueblo y con los conceptos que trae cada uno de esos individuos, con lo cual en algunos casos vamos a ver que exacerbaban ciertas virtudes de los pueblos originarios, mirando como el concepto de buen salvaje, como una sociedad idealizada, porque tenía una mirada muy crítica de su sociedad europea, y en otros casos va a ver a los pueblos originarios como verdaderos salvajes que ponían dudas si realmente eran humanos, ¿sí? Vamos a encontrar los dos extremos. Más allá de la subjetividad del escritor, lo interesante es que aportan muchísimos datos, porque en la descripción que hacen siempre surgen un montón de temas que son interesantes para después poder cotejarlos o con otros relatos, a ver si varios vieron lo mismo, podemos darlo por hecho de que eso fue así, y también con la evidencia arqueológica, porque la arqueología más reciente, de comienzos de la era cristiana, también va a aportar información. Entonces se puede cotejar la información de los relatos, de las crónicas, con la arqueología. No sé si queda claro esto, espero que sí. En tal caso después buscaremos un espacio de consulta y me harán las consultas y las dudas pertinentes. Bien, comenzamos. Lo que estamos viendo acá es una clasificación hecha desde la antropología que define principalmente al pueblo tehuelche, ¿sí? A la etnia tehuelche. La etnia tehuelche, que es la primera que vamos a empezar a ver ahora, es un
se habla de un complejo tehuelche. ¿Por qué? Porque ocupa una extensión territorial muy amplia, ¿sí? Va desde provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Y lo interesante es que cada uno de estos grupos, si bien todos corresponden al pueblo tehuelche, van a tener diferencias. Variaciones respecto a algunos mitos, por ejemplo, respecto a cierta tecnología que manejaban, la adaptación al ambiente, dialectos, variaciones de dialecto, pero hay ciertas cosas en común. El tronco lingüístico de todo el complejo tehuelche es el mismo. Puede haber variaciones de dialecto, pero es el mismo tronco lingüístico. La economía de estos pueblos es la misma, ¿sí? Todos eran cazadores-recolectores, se habla de un nomadismo estacional, ya lo voy a desarrollar el concepto. Las adaptaciones al ambiente puede haber variaciones, pero en general todos tienen las mismas pautas. En cuanto a la cosmovisión del pueblo tehuelche, también comparten puntos en común. Entonces, cuando se observa estos mismos patrones que se repiten en esta extensión territorial, hablamos del complejo tehuelche. Puede haber variaciones, pero hay muchos puntos en común. Bien. Observen en ese esquema sobre la columna que está a la derecha, que sería la clasificación etnográfica. Fíjense que en la región de La Pampa, la actual provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y parte de La Pampa, se encontraban los querandíes. Los querandíes era un pueblo, formaba parte del complejo tehuelche, o sea que está dentro del tronco cultural tehuelche. Avanzamos hacia el sur, van a estar los Guenaken. Seguimos bajando hacia el Tierra del Fuego, nos vamos a encontrar con los Penques, Auniquén, Silnam. Los Silnam o Selnam son los Onas, que están ubicados en Tierra del Fuego, y también los Haus, que es otro grupo que está ubicado en Tierra del Fuego. Ahora vamos a ir detallando cada uno de estos. En este mapa lo que se puede observar más o menos es la ubicación que tenían los grupos que acabo de mencionar: Querandíes, Pampas, Guenaken, Penques, Auniquén, Silnam y Haus. Haus, fíjense que está en Tierra del Fuego, ocupa un sector muy acotado, ¿sí? de la isla de Tierra del Fuego, ¿sí? El resto lo ocupan los Onas. Son los dos grupos que vamos a definir como insulares, ¿sí? El resto son continentales. No es el único pueblo de Patagonia, claramente. Ahora estoy solamente haciendo mención al tehuelche. El otro pueblo muy significativo es el pueblo mapuche. Ya entraré en detalles cuando llegue a ellos. Bien. Acá ampliamos la región más al sur y lo que observamos ven que los Haus solamente ocupan la punta de Tierra del Fuego, ¿sí? que queda al sur. El resto está ocupado por los Selnam, ¿sí? Auniquén están ya en la región continental, y lo interesante es que aparecen otros grupos, ¿sí? Que acá aparecen como Yaganes o Yámanas y los Alacalufes. Tanto Yamanes y los Alacalufes como los Alacalufes son pueblos canoeros. ¿Qué significa esto? Que no pertenecen al complejo cultural tehuelche, son otros grupos étnicos, ¿sí? No los vamos a desarrollar porque en realidad no están dentro del territorio argentino, están ubicados sobre el archipiélago de Chile, ¿sí? Pueblos que tienen una tradición muy diferente, ¿sí? Una cosmovisión distinta, una lengua distinta, una economía distinta. Son pueblos canoeros, se dedican a la pesca y a la recolección de mariscos. Un conjunto de elementos que los diferencia claramente de todo lo que es el complejo tehuelche. Bien, esto es evidencia de arte rupestre, claramente, pero acá lo que vemos como interesante, que hasta ahora no lo habíamos visto, es que hay una persona que está montando un caballo, ¿sí? Esto no lo hubiéramos encontrado nunca en ninguno de los estilos de arte rupestre en Patagonia que vimos en el PowerPoint anterior, ¿sí? El que tiene evidencia arqueológica. ¿Por qué? Porque el caballo, recuerden que es un caballo europeo, lo traen los colonos. Por lo tanto, la domesticación del caballo en el territorio argentino, en lo que sería la Patagonia, va a ser en tiempos de la colonia. Bien, acá estamos observando lo que sería un cau o toldería, ¿sí? Lo van a encontrar como cau o como toldería. ¿Qué era? Era la vivienda del grupo tehuelche. ¿En qué consistía? En un conjunto de cueros, ¿sí? Todos cosidos. Fíjense la extensión que tiene el cuero ese, es el cuero de unos cuantos animales que lo cosían. Con esas estructuras de esas varas hacían una estructura interna sobre el cual colocaban el cuero y
trataba de tener forma de uso, es decir, de tener las puntas con una pendiente que de alguna forma era como aerodinámico. ¿Por qué? Porque sabemos que los vientos son bastante intensos en la región patagónica y a veces no tenían un refugio, un reparo natural, y lo tenían que hacer a cielo abierto en un lugar donde el viento era intenso. Entonces, de esta manera se aseguraban que el toldo no se levantara ni se moviera. Bien, en el interior del toldo también se puede observar que tiene un tamaño importante. Convivían la familia extensa. Estaba el jefe de familia, estaban los abuelos, estaban a veces hermanos, sobrinos y los hijos, ¿sí? Todo este grupo completo, que era la familia extensa, que ya estuvimos haciendo mención en el teórico, convivían dentro de cada uno de esos toldos. Lo interesante es que dentro del toldo también va a haber separaciones. ¿Cómo lo separaban adentro, como si fueran habitaciones? Con cueros colgados. Esos cueros colgados iban haciendo divisiones que daban cierta intimidad. Y había un espacio en común, que era en el centro, que tenía en general un orificio en la parte superior, que ahí se hacía el fuego adentro de la toldería para poder refugiarse del frío, ¿sí? Y esa parte superior abierta permitía la evacuación del humo. Bien. ¿Qué vemos en cuanto a la vestimenta? Lo que estuvimos viendo sobre todo en el estilo de escenas, cuando veíamos a los hombres cazadores que no se veían sus brazos. Acá estamos viendo por qué no se veían sus brazos, porque solamente van a quedar las piernas, a veces el descubierto, y el resto del cuerpo lo cubrían con la pieza esta. Esta pieza es muy importante y podemos definirlo como el principal legado patrimonial, ¿sí?, artístico del pueblo tehuelche. Se va a llamar quillango. Es el quillango. ¿En qué consiste? Es un cuero. Inicialmente era un cuero de guanaco, a veces 2 cueros de guanaco cocidos, y en tiempos posteriores, ya de contacto con la colonia, va a ser el cuero de un caballo, yegua caballo, ¿sí? Lo interesante es que lo que hacían era el pelo del cuero lo ubicaban hacia adentro, hacia que tuviera contacto con la piel, y quedaba la parte del cuero curtido del lado de afuera. ¿Por qué? Porque del lado exterior de ese cuero realizaban todo un trabajo muy meticuloso, muy detallado y realmente muy bello de pintura. Pintaban el cuero, por eso el pelo iba para adentro, ¿sí? Lo podemos ver en la imagen que está a la derecha, que tiene unos diseños abstractos bastante complejos, con una idea como de cruz sobre una guarda, y después otras figuras de tamaño más grande. En los que están a la izquierda también se observa una serie de franjas de colores, pero era lo habitual que el quillango esté decorado. ¿Quién realizaba esta tarea de la decoración del quillango? Lo realizaban las mujeres. Era lo que se define como arte colectivo. No lo hacía la mujer de ese hombre, sino que lo hacían el conjunto de mujeres, el quillango de cada uno de los hombres del grupo, ¿sí? Una vez que el cuero estaba secado, se lo curtía, es decir, se lo sobaba con esas raderas que estuvimos viendo, se lo hacía flexible el cuero, y luego se lo extendía, como lo vemos ahí, se lo clavaba a esas estacas que se pueden observar para tensarlo, y con palillos preparaban pigmentos de distintos colores y realizaban un diseño geométrico. De hecho, la figura que están pintando, fíjense lo preciosista que es, tiene muchos detalles, es muy variado en colores, inclusive el quillango que tiene la mujer de la izquierda colocado también tiene un trabajo de decoración muy importante. Y van a ser piezas como esta. Este es un quillango original. Ven el grado de detalle que tiene el diseño, y en general todos los diseños que ellos realizaban eran abstractos, eran guardas, eran patrones que se repetían, ¿sí? Un patrón repetitivo. Y una gran variedad de colores. Esto también es interesante. Ahí podemos ver un detalle un poco mejor de justamente qué pasa con la variación de colores y con el detalle que tiene la decoración. ¿Sí? Esta tarea, como les comentaba, era una tarea de la mujer. El preparado del cuero también, el sobado del cuero lo hacía la mujer, el estaqueado y la pintura que se colocaba también, era una tarea de la mujer. Bien. Otra de las evidencias que aparece dentro del pueblo tehuelche son estas pipas, ¿sí?
estas pipas ya es por contacto con el mapuche. ¿Por qué? Porque el que abastecía de cierto tabaco, que no es el mismo tabaco que conocemos de Centroamérica, sino que era algún tipo de planta que se podía fumar, lo obtenían por contacto con el mapuche y usaban este tipo de pipas. Lo que vemos es la pipa que está en la parte superior, está hecha en roca tallada, y las otras pipas tienen una parte que está hecha en metal, lo cual está hablando de que hay contacto ya con la colonia, ¿sí? Esos tubos de metal es por contacto con la colonia. Bien, en cuanto a la tecnología que manejaban el tehuelche, recuerden lo siguiente: los antepasados del tehuelche corresponde a la industria patagoniense, la última industria lítica, ¿sí? En esa industria lítica ya hemos visto que manejaban arco y flecha, flechas con un tamaño bastante pequeño, había una microlitización, lanzas también muy elaboradas, muy efectivas. El tehuelche obviamente tenía el mismo armamento, era un grupo muy adaptado al ambiente, manejaba muy bien los recursos, tenía lo que se define como un nomadismo estacional. ¿Qué significa? Que ellos se van a ir trasladando en el territorio, los territorios eran extensos, siguiendo a los grupos de animales que cazaban. Recuerden que el tehuelche es un cazador-recolector. Entonces, si el guanaco se traslada en invierno hacia la estepa y en verano hacia la cordillera, el tehuelche hacía el mismo recorrido. Por eso hablamos de un nomadismo estacional. Según las estaciones del año, se va trasladando en el territorio. Y dentro del armamento, además de las arco y flecha y de las lanzas, también estaban las boleadoras. Esto que estamos viendo acá es una boleadora de las primeras que realizaban el pueblo tehuelche. Es una roca redondeada que tenía un surco hecho por percusión, y en el surco se ataba un cordel. ¿Con qué hacían las cuerdas? Principalmente o con cuero trenzado o con los tendones de los animales. Piensan en las patas del choique, que tienen un tamaño importante, entonces tomaban los tendones de ahí, los cortaban, los trenzaban y hacían una pieza mucho más firme, inclusive más, digamos que duraba mucho más tiempo que lo que es el cuero, tenía inclusive cierta elasticidad, y con eso hacían justamente, por ejemplo, el cordel del arco, para lanzar la flecha, y también los cordeles para las boleadoras. Ahora, en estas boleadoras con ese surco, probablemente también se zafaba, ¿sí?, el cordel, y la piedra se perdía. Entonces lo que vamos a ver, que a medida que pasa el tiempo, ellos desarrollaron esto que estamos viendo acá, que es la boleadora tradicional, que es la que después conocemos que tiene el gaucho en la región del campo, ¿sí?, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Patagonia. ¿Qué hacían? A esas bolas hechas de roca las forraban en cuero, cosían el cuero y le colocaban el cordel, ¿sí? Podría haber boleadoras de 2 bolas y de 3 bolas también, como es el caso de esta. Tenían mucha destreza. Acá ya hay crónicas de individuos que convivieron con el tehuelche y hacían mención en sus descripciones del dominio que tenían ellos con la boleadora, de cómo lanzarla, ¿sí? E inclusive en una acción de caza, por ejemplo, ellos tenían no una, a veces tenían 2 o 3 boleadoras y las iban lanzando a medida que se iban acercando al animal, y si erraban la primera, ellos seguían, ¿sí?, avanzando, lanzando las otras boleadoras para poder cazarlo. Después volvían al campo a buscar las boleadoras donde hayan quedado, ¿sí? Pero era un arma muy eficaz, muy eficaz. Bien. Acá estamos viendo otra que está hecha como las iniciales, con una roca con su surco y el cordel tensado para poder sujetar la roca. Y esta es una pintura hecha por un sacerdote, que era otra fuente posible de información, estas crónicas que estuve mencionando, los sacerdotes que trataron de evangelizar a estos pueblos. Y esta es una pintura hecha por Pauque, un sacerdote que describe justamente, en este caso, están con las boleadoras, pero es solamente para poder arrear a los animales. Ya estamos viendo que hay caballos acá, ellos están montando los caballos, no están cazando a los animales, simplemente
los están arreando llevándolos para otra región. Ya vamos a hablar de la importancia que tiene el caballo. Bien, esto es parte del legado material que ha quedado del pueblo tehuelche. La mujer se ocupaba de muchísimas tareas. El hombre era el cazador, era el que tenía que salir a buscar el alimento, el sustento, y a veces estaba varios días, ¿sí?, fuera, alejándose, buscando los animales de caza, y después venían. Eran cazas grupales, en conjunto, colectivas. Por lo tanto, la mujer tenía que ocuparse de todo el resto de tareas. Si había recolección de alimentos, tenía que hacer la recolección, ocuparse de cargar la leña, de ir a buscar la leña, de preparar los alimentos, de cuidar a los chicos. Y esto justamente era una especie de cuna. ¿En qué consistía? Se lo colocaba ahí al niño que no podía caminar todavía, quedaba protegido porque eso era abrigado, y en la parte de abajo ven que termina como en punta, eso se clavaba en la tierra, el niño quedaba vertical mirando a la madre mientras la madre hacía alguna tarea. Cuando ya el niño tenía la posibilidad de caminar, quedaba libre, quedaba ahí cerca de la madre, y la madre se ocupaba también de él. Es interesante también saber que ese toldo que vimos en diapositivas anteriores también era armado y trasladado por la mujer. Cuando ellos migraban en este nomadismo estacional, quien se ocupaba de la tarea de desarmar el toldo y trasladarlo, cargarlo, era la mujer, ¿sí? Con lo cual había una limitación física, obviamente. Los primeros toldos, vamos a ver que no tenían gran tamaño, porque no podía cargar tampoco tanto peso la mujer. Y cuando después se incorpora el caballo, vamos a ver que el tamaño de los toldos va a incrementarse porque es el caballo que se va a ocupar de cargar todo ese peso. Bien, bueno, estas son algún tipo de calzado hecho con cuero, justamente que usaban el tehuelche, sobre todo en el periodo de mayor frío. Y esto ya son las botas, famosas botas de potro. ¿Por qué? Porque lo sacan de... es el cuero de la rodilla del caballo, ¿sí? Pero esto ya es del periodo en el cual el tehuelche domesticó al caballo, ¿sí? Domesticó al caballo. Bien, aparecen cartas, esto claramente es por contacto con los europeos. Estas cartas son hechas en cuero, con esos trabajos hechos en pintura, y tenían juegos propios del pueblo tehuelche, pero esto ya es del periodo del contacto con los europeos. Acá vemos distintos toldos o cabo. Ven que tiende a tener una forma redondeada justamente para no hacerle un frente muy grande al viento. Y esos troncos tenían que ser finos y firmes porque también era cargado por la mujer todo eso, con lo cual era dificultoso cargar tanta cantidad de objetos. Acá estamos viendo un toldo y ya la incorporación del caballo. Ven que el caballo está bastante cargado, ¿sí? Era un animal que les permitía no solo trasladarse, sino cargar todos sus elementos. Como estos pueblos son pueblos nómades, ¿sí?, cazadores, el utillaje, es decir, los elementos que llevaban consigo eran muy limitados, estaban muy acotados. Y acá es interesante hablar un poco de la organización social que tenía el pueblo de Huelche. En general, cada toldería era un conjunto de familias extensas, con lo cual no llegaban a más de 100 individuos, ¿sí? Cada una de las tolderías. Eran grupos acotados, que tenía que ver justamente con que se abastecían de la casa. En cuanto a la organización social, eran grupos básicamente igualitarios, ¿sí? No había una estructura jerarquizada. Existía la figura de un cacique, de un referente, que en general ese referente era un buen cazador o una persona anciana que tuviera más experiencia, quien dirigía por ahí hacia dónde hacer la migración, según donde se desplazan los animales, o resolvía conflictos que había dentro del grupo, propios de la convivencia. También es interesante, y esto se sabe por las crónicas, que era un grupo, el pueblo tehuelche era un grupo que tenía una gran libertad en cuanto a la afiliación. Es decir, si una familia extensa no estaba cómoda dentro de ese grupo, tenía la posibilidad de emigrar y ubicarse con otra parcialidad sin ningún problema, no era mal visto eso. Y ocurría con bastante frecuencia, inclusive tenían bastante libertad. Podría ocurrir que el hombre tuviera varias mujeres, eso se llama poliginia, ¿sí? Pero tenía que poder darles una vida
digamos, adecuada a esas mujeres. Si la mujer no se sentía cómoda conviviendo con ese hombre porque no le daba lo que necesitaba, podía irse también. O sea que la mujer también contaba con una libertad que a muchos cronistas de la época les llamaba la atención, ¿sí? Podía dejar de formar parte de ese grupo, de esa familia donde había poligamia. También las crónicas cuentan que los niños eran muy cuidados tanto por la figura materna como paterna. Los hombres también cuidaban mucho de los niños, en el sentido de que tenían mucha paciencia, les enseñaban las distintas tareas. También en este sentido era un pueblo bastante pacífico, ¿sí? No eran grupos en general aguerridos, a pesar de que el nombre Tehuelche, saben que es un término que está definido por la lengua mapuche. Che es gente, y Tehuelche significa en la lengua mapuche gente bravía, gente aguerrida, porque han tenido enfrentamientos históricos, tanto Tehuelche como los tehuelches con los mapuches, y de ahí ha venido el nombre este. Pero en realidad eran pueblos que estaban muy bien adaptados a la caza-recolección y no había mayores enfrentamientos dentro de las parcialidades tehuelches tampoco, ¿sí? Otra manifestación que se observa de arte que se daba a partir de las crónicas, no solo era en los quillangos, sino también la pintura corporal. En momentos donde por ahí había algún enfrentamiento, esto que acabo de mencionar, ellos se colocaban pintura corporal, ¿sí? Hacían pigmentos con grasa y se lo colocaban en el cuerpo con alguna cuestión más bien simbólica y probablemente ritual. Respecto a la cosmovisión, todos estos grupos, y esto es característico de todos los pueblos cazadores recolectores, se habla del animismo. ¿Qué significa esto? Ellos no tenían una única deidad, sino que interpretaban que los distintos elementos de la naturaleza tenían vida, tenían un espíritu propio, y ellos tenían que brindarle ciertas ofrendas y ciertos rituales para estar en armonía con ellos, ya sean montañas, ríos, plantas, animales. Entonces, en gran parte de sus rituales tenía que ver con pedir justamente una buena relación con estos elementos y energías o fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Otra cuestión que es interesante es que tenían una conformación física bastante desarrollada, eran de una altura promedio bastante alta, ¿sí? Y ellos tenían una gran resistencia. Cuentan las crónicas que ellos podían durar varias jornadas sin consumir alimentos, ¿sí? Y podían también al mismo tiempo tener una gran resistencia sin tomar agua, que a muchos cronistas les llamó la atención, que es característico también en un pueblo que está adaptado a la caza-recolección, ¿sí? Poder recorrer grandes distancias quizás sin consumir alimentos ni agua. Bien, seguimos viendo imágenes de cómo eran los toldos. Ahí vemos una variedad de puntas. Las puntas claramente están indicando un gran dominio técnico en la factura de las mismas, una gran variedad. Las que vemos que no tienen pedúnculo en general son puntas de lanza, que es de mayor tamaño, y el astil, es decir, la pieza de madera, es más grande y más larga, lo cual permite un golpe con mayor inercia. Bien, acá estamos viendo ya en el periodo de contacto con la colonia cómo el tehuelche accede al trabajo de telar, ¿sí? Ahí está haciendo una faja. Esas fajas son típicas fajas mapuche. Esta mujer tehuelche, probablemente por contacto con el mapuche, ha incorporado la técnica del tejido, pero no es el tejido, el telar, un arte propia del pueblo mapuche. Bien, ya estuve haciendo mención sobre la vivienda. La tecnología, recuerden que manejaban arco, flecha, lanzas, las boleadoras. Hablé de la cosmovisión. En cuanto a organización social también hice mención a estas sociedades igualitarias. También hablé del arte, de la economía, y me queda hablar del complejo ecuestre. ¿En qué consiste esto? Y se menciona que el caballo es un caballo traído por el europeo. Bueno, hay evidencias de cuándo fueron los primeros contactos de los caballos europeos con los pueblos originarios. Aparentemente uno de los primeros contactos fue cuando Pero de Mendoza en 1535
funda lo que sería Nuestra Señora del Buen Aire, en lo que es actualmente Capital Federal, Buenos Aires, ciudad autónoma. En ese periodo, toda esa región, una región bastante hostil para el europeo, no había gran cantidad de recursos, el único alimento que obtenían era de la pesca en el río de la Plata, había poca madera para poder hacer fuego, y el grupo que tuvo contacto con ellos son los querandíes. ¿Se acuerdan? La parcialidad Tehuelche, que está ubicado en provincia de Buenos Aires, eran los querandíes. Bueno, en un primer momento los querandíes mismos le ofrecieron pescado seco. Ellos lo secaban el pescado con sal, ¿sí? Para ir abasteciendo a estos. En total eran 10 navíos que llegaron con Pedro de Mendoza con la idea de colonizar. Es decir, había familias, trajeron plantas europeas, trajeron animales, entre estos animales había caballos, intentaron instalarse ahí. La cuestión es que al poco tiempo ese vínculo inicial empezó a transformarse en una exigencia de parte de los españoles para con los querandíes. Eso llevó a un enfrentamiento en el cual mataron a algunos querandíes, ¿sí?, con armas de fuego los españoles, y la represalia que sufrieron fue que los querandíes acecharon a esa primera colonia y tuvieron que salir en los barcos con lo que tenían puesto, ¿sí? Es decir que Pedro de Mendoza y su gente tuvieron que irse con los barcos, pero habían quedado todos los elementos que dejaron en esa primera Buenos Aires. Entre estos elementos estaban los caballos. Los querandíes no los mataron, esos animales, no los conocían tampoco, les resultaba extraño el tamaño que tenían, y los dejaron libres, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Ese caballo es un caballo domesticado que venía con una muchísima cantidad de años de selección natural europea, ¿sí? Quedó liberado en provincia de Buenos Aires y se encontró con un territorio muy propicio para la reproducción, porque había muy buenas pasturas, pastos de muy buena calidad para el desarrollo de ese ganado, y ningún predador natural. No había animales que atacaran al caballo, con lo cual ese ganado caballar se fue desarrollando de una manera vertiginosa, y en cuestión de menos de 100 años había una cantidad enorme de ganado caballar libre en el territorio. El querandí, es decir, el tehuelche, en contacto con este caballo, de a poco lo fue domesticando, ¿sí? Lo fue domesticando. Durante todo ese tiempo fue lo que se llama un ganado cimarrón, es decir, un caballo que estaba domesticado y que pasó a estar en un estado salvaje. Eso sería un ganado cimarrón. El tehuelche lo vuelve a domesticar, lo incorpora, pero a tal punto de que logró tal simbiosis con este animal, tal grado de contacto y de alguna forma confianza en el animal, que cambió sus hábitos culturales. Por eso, desde la antropología, la incorporación del caballo para la cultura tehuelche se habla de complejo ecuestre. Ecuestre hace referencia al caballo, ¿sí? Porque modificó sus hábitos culturales. A partir de la incorporación del caballo, el tehuelche cambia, por ejemplo, y todo lo que sería la carga en este nomadismo estacional que hice mención, la va a hacer el caballo. La mujer queda liberada de esa carga. Al mismo tiempo, la estrategia de caza, que inicialmente era a pie, ahora va a ser a caballo, con lo cual facilita muchísimo para estos pueblos la caza de guanaco, por ejemplo, porque el caballo corre a la par de guanaco, entonces va a facilitar muchísimo poder cazarlos. También el hecho de domesticarlo asegura el alimento, porque empiezan a consumir la carne de caballo, ¿sí? Principalmente de yegua. Con lo cual ellos también de esta forma aseguran el sustento. La caza la realizan más que nada ya por variar, digamos, el tipo de carne, pero en realidad el recurso alimenticio lo tienen asegurado, porque tienen animales domesticados. El cuero también va a facilitar muchísimo todo el trabajo de las tolderías, el abrigo de ellos, es decir, aporta en muchísimos aspectos cambios para bien, beneficiosos para la adaptación de ese grupo al ambiente, e inclusive el área de extensión territorial de estos pueblos también va a cambiar. Van a tener un mejor control del territorio que ellos empiezan a definir como propio en este nomadismo estacional, y consecuencia de ese mejor control del territorio van a surgir mayor cantidad de conflictos, ¿sí? Entonces estos grupos empiezan a organizarse de otra manera.
para poder controlar su territorio y inclusive después vamos a ver que cambia inclusive su economía. ¿Por qué? Porque toda esta gran cantidad de estas cientos de miles de cabezas de ganado que están libres en la provincia de Buenos Aires, los tehuelches se dan cuenta de que los pueden intercambiar o con otras colonias, por ejemplo ubicadas en Chile. Entonces empiezan el arreo de animales, el traslado de animales, y cambia su economía. Ya no son más cazadores recolectores, sino que van a pasar a ser grupos de pastores que trasladan animales vivos, ¿sí? Los trasladan, los van arriando por toda la región de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, hacia la cordillera, y a la altura de lo que actualmente es Neuquén, a través de pasos cordilleranos bajos, van a hacer intercambios con Chile. Eso lo voy a ampliar un poquitito más adelante, pero por lo menos está bueno que sepan esta cuestión del complejo ecuestre. Los Selknam, ¿se acuerdan que era una de las parcialidades que estaban en lo que hoy día es Tierra del Fuego? Bueno, los Selknam es particular porque lograron adaptarse a un ambiente distinto. Si bien van a cazar el guanaco y van a ser recolectores, su principal recurso son los recursos marinos. Ellos sí van a cazar focas, lobos marinos, y inclusive las crónicas cuentan que cuando quedaba algún animal varado, una ballena varada, ellos llamaban a otras parcialidades de los Selknam que estaban más alejados para que se acerquen, porque había como tanta abundancia de alimento que aprovechaban ese espacio para consumir la carne entre todos, pero también tenía otras funciones, porque permitía, por ejemplo, la búsqueda de pareja de cada una de las parcialidades, intercambios de productos y de elementos de una parcialidad a otra. Y lo que pueden observar en esta imagen es que, en cuanto a la vestimenta, es que cambia la piel. El abrigo, la piel la tienes hacia el lado de afuera. Esto es producto de que el clima es mucho más hostil en la región austral, entonces necesitan que el cuero esté impermeabilizado. El hecho de tener el pelo para el lado de afuera evitaba que se humedezca más el cuero, ¿sí? Que si estuviera invertido. Y de esta forma podían protegerse un poco más de las inclemencias climáticas. Bien, acá vemos una mujer Selknam con su vestimenta, con el pelo para el lado de afuera. Estas fotografías son de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en donde se ve justamente la figura de un chamán, ¿sí? Esta idea como de persona espiritual que tenía contacto con los espíritus, y está haciendo una curación a esta mujer que está acostada delante de él. Acá vemos cómo realizaban la pintura corporal para algunas ceremonias, probablemente de iniciación. Otra imagen del hombre pintado, también con pintura corporal. Esto no era habitual, sino que tenía que ver con algún tipo de ritual. En la vida cotidiana no tenían pintura corporal. Con esta necesidad de establecer intercambios, recuerden que la exogamia en los pueblos, ya sea tehuelche, mapuche, es fundamental. ¿En qué consiste la exogamia? La búsqueda de la pareja fuera del grupo de familia extensa. Si bien ellos no tenían conocimiento del concepto de consanguinidad, es decir, de empezar a cruzar la sangre de la misma familia, eso desde el punto de vista genético genera que surjan ciertos alelos, ciertos genes que son malignos, que son malos, inclusive son letales. Produce o malformaciones o directamente el aborto del desarrollo embrionario. Con lo cual ellos necesitaban establecer, si bien no conocían esto, sabían de que había cuestiones que no eran positivas para la reproducción del grupo, y buscaban la pareja fuera del grupo. Eso se llama exogamia, ¿sí? Entonces establecían durante el año ciertos encuentros con otras parcialidades, por ahí del mismo grupo cultural, pero otras parcialidades con otra sangre, para que además de intercambios y de estos encuentros tenían, como vemos en esta imagen, desafíos de luchas entre ellos para ver quién era de cada parcialidad el hombre más fuerte o con mayores virtudes en este tipo de luchas. También hacían intercambio de parejas, ¿sí? Buscaban pareja, los jóvenes, mujer en el otro grupo y viceversa.
Bien, esto que vemos acá es parte del Hain. El Hain es el ritual de iniciación. Es un ritual en el cual el pueblo Selknam tenía como principio refrescar el mito de origen. En la mitología de los Selknam era una sociedad, era un matriarcado, ¿sí? Y lo que hacen los hombres en esta ceremonia, ellos se disfrazan con esas máscaras y representan a los espíritus, a sus ancestros, digamos, que lo que hacen es indicarle a las mujeres que ellas habían sido digamos, las referentes, el gobierno en la antigüedad, pero en la actualidad no. Era una forma de ubicar la cuestión de las jerarquías dentro de la sociedad, ¿sí? Y básicamente el Hain permitía la iniciación de los jóvenes y recordar que el hombre que esas sociedades son patriarcales, están gobernadas por los hombres. Acá vemos un conjunto de hombres que forman parte de ese ritual del Hain. Bien, imágenes de hombres en contacto con la colonia, esto es en Tierra del Fuego. Una familia, por ejemplo, cómo estaba conformada, y vemos que la vivienda varía respecto a los toldos del Tehuelche. Acá es una adaptación diferente porque es un ambiente diferente. Acá vemos el contacto con la colonia, vemos allá una mujer religiosa, una monja que está enseñándoles a hilar con los métodos europeos. Y estos son yámanas. Puse esta imagen justamente para que vean las diferencias, que hablamos de un grupo completamente distinto. ¿Se acuerdan que los yámanas eran grupos de canoeros que venían por otro lado, migraron después? Y si se fijan los rasgos, son rasgos que son bien distintos a los de los pueblos, al Tehuelche y al Mapuche, ¿sí? Estos pueblos están más emparentados inclusive con los guaraníes. Han sido oleadas migratorias posteriores que fueron por el Pacífico y se instalaron en la región del archipiélago chileno. Bien, cultura mapuche. La cultura mapuche, a diferencia del Tehuelche, que era cazador-recolector, es un grupo sedentarizado. Es un grupo que desarrolló una economía distinta. Eran pueblos que cultivaban la tierra, horticultores, ¿sí? Con todo lo que esto conlleva, al estar sedentarizado y al tener el desarrollo de la agricultura, es una cultura que va a tener una organización social más compleja, diferente a lo que fue el pueblo. Paredes laterales las hacía con madera, es lo que podemos ver acá. Las paredes laterales se hacía con leña, con troncos, sacado de los árboles que había en la región. Y si, ahora sigo avanzando. Alrededor de esa ruca se hacía esto que se llama enramada. Son ramas secas, todas trabadas con esas varas horizontales, y era el lugar en donde normalmente se realizaban las actividades. Digamos que el interior de la ruca solamente era para pernoctar o si las inclemencias climáticas los obligaban a estar adentro, pero era un lugar más bien sombrío y la mayor parte de las actividades se realizaban afuera. ¿Qué actividades? Ellos tenían cerámica, por lo tanto la elaboración de las piezas cerámicas, tenían trabajo en telar, el telar se colocaba en la parte exterior de la vivienda, trabajo de cestería, la cocina, la preparación de los alimentos, es decir, todas las actividades cotidianas se realizaban afuera y estaban protegidos del viento a través de esta enramada. Ahí vemos una mujer trabajando el huitral, lo que ven ahí es el telar se llama huitral, ¿sí? Vemos también, varias mujeres, otras hilando, otras trabajando cestería, hay una variedad de actividades que están desarrollando ahí. Este sería el interior, ¿sí? Estas son viviendas posteriores, generalmente están preparadas para que el turismo pueda ver cómo era una vivienda tradicional, no son originarias. Vemos ahí unos muebles hechos con caña que no son originales, por ejemplo, pero sí nos permite ver que son bastante sombríos. El interior, digamos, tiene poca iluminación porque tiene una sola puerta de acceso. Vemos en la parte superior de la imagen de la izquierda el orificio para evacuar el humo, y en ese centro es donde se coloca el fuego. En la imagen de la derecha vemos el fogón adentro,
y en la parte de arriba del fogón vemos una especie de estructura hecha con cañas, en donde se colocaba la ropa para secarse en caso de que esté nevando o lloviendo, o también podían ir ahumando piezas de carne en esa parte superior. En algunos casos aparecen estos catres. Estos catres actuaban de cama, si no también lo que hacían era plegar cueros y dormían sobre esos cueros. Acá vemos otras viviendas, esto es más en la región de La Pampa, porque el pueblo mapuche también tuvo acceso hasta la región de La Pampa. Ya hablaré de la extensión territorial de cada pueblo. Ahí tenemos el huitral, que es el telar vertical. El telar también es interesante, así como la mujer tehuelche era quien se ocupaba del quillango, la mujer mapuche es quien se ocupa del telar. El telar es un bien patrimonial muy importante dentro de la cultura mapuche. La mujer se ocupaba de todo el proceso. Recuerden que mencioné que la lana de oveja, que es lo que actualmente usan en las piezas de telar, la oveja es europea, viene con la colonia. Antes de la colonia, el pueblo mapuche lo que hacía era usar la lana del guanaco. La limpiaba, la teñía, la hilaba y luego la trabajaba en estos telares verticales. Respecto a los diseños, también hice mención de que hay muchos puntos en común en cuanto a las guardas y los diseños con lo que nos encontramos en el arte rupestre en la región patagónica, lo cual ha sido la influencia fue tomada de ahí. Bien, acá vemos por ejemplo estas guardas, esas líneas en zigzag que estamos viendo en un telar vertical, ¿sí? Y bueno, en el periodo de la colonia, cuando aparecen estos intercambios con los colonos ubicados en Chile de animales, también los trabajos hechos en telar por la mujer mapuche van a tener un gran prestigio. Desarrollaron lo que definimos como los ponchos. El poncho del gaucho originalmente es de origen mapuche, ¿sí? Y son piezas en ese periodo, sobre todo de la colonia, eran muy buscadas porque tenían un entramado muy cerrado, con lo cual los hacía impermeables, muy abrigados, e inclusive la calidad de los pigmentos para teñirlos eran de muy buena calidad porque perduraban mucho en el tiempo, es decir, no se desteñían. Entonces, todas las piezas de telar que hacían las mujeres eran bienes de intercambio muy buscados, con lo cual los posicionaba muy bien para poder negociar, para hacer los intercambios. Vemos la variedad de piezas y hoy es el día de hoy que las piezas de telar mapuche tienen un reconocimiento a nivel no solo nacional como técnica de pieza de telar, sino a nivel internacional también. Son de los pueblos que han elaborado muy bien las piezas de telar. Vemos distintas variedades, vemos la variedad de colores. Acá vemos la faja mapuche. La faja era con la cual contenían también parte de la vestimenta. Y estas fajas tienen, acá es interesante porque aparecen diseños abstractos, pero también aparece un caballo, ¿sí? Lo podemos ver en la faja que está sobre la derecha. Ahí vemos el diseño del caballo, lo cual nos está indicando ya un periodo bien definido. Esto es a partir del contacto con la colonia. Esto es una honda, esto es un arma de caza, ¿sí? La piedra se colocaba sobre esa ranura y se soltaba una de los cordeles. Una vez que se tomaba velocidad, se lo hacía girar bien rápido, se soltaba uno de los cordeles y la pieza era lanzada, y realmente tenían mucha destreza, mucho dominio de este arma. Bien, acá lo que estamos viendo es la otra técnica que ha dejado, digamos, en evidencia el arte y los bienes patrimoniales de la cultura mapuche. Uno es el telar y el otro es la platería, que es la técnica de la metalurgia. Esta platería, como la vamos a conocer nosotros, está desarrollada básicamente a partir del contacto con los españoles. Si bien hay evidencias de ciertas piezas de plata hechas anteriores al contacto con los españoles, en donde más van a desarrollar la platería es a partir del contacto con los españoles. ¿Por qué? Porque era donde obtenía mayor cantidad de piezas para trabajar. Lo interesante es que la platería está desarrollada básicamente
con un fin muy simbólico y lo va a utilizar la mujer. Estas piezas no eran joyas que tenían que ver con un prestigio como los entendemos en nuestra sociedad, sino más bien con elementos de uso ritual que se los colocaba a la mujer para esas ceremonias, ¿sí? Para esos espacios. Bien, aparece el tupu, por ejemplo, que es un alfiler que es con el que traban la pieza de telar para poder abrigarse. Aparecen vinchas, aparecen collares, pectorales, anillos, aparecen aros también. Bueno, acá vemos 3 jóvenes mujeres con sus respectivos collares, y esas piezas redondas que ven que están colgando en el collar en general eran monedas que obtenían por intercambio en la colonia y que ellos las modificaban, ¿sí? Les quitaban el sello que tenían, digamos, la cuestión del símbolo como elemento de intercambio de moneda, y les daban el diseño que ellos buscaban, que tenía que ver con una búsqueda estética particular, ¿sí? Acá vemos aros. Se dice que toda la platería mapuche es planimétrica. ¿Qué significa planimétrico? Que son piezas trabajadas sobre un elemento plano. No hay una gran variedad de piezas hechas con volumen, sino que son elementos planos trabajados o por grabado, como vemos en el aro que está en la parte inferior, ¿sí? Hacían esos surcos definiendo un diseño, o un calado como vemos en el aro superior. Acá vemos otra variedad de aros. Vemos pectorales. Ven que claramente es una técnica planimétrica, porque las piezas decorativas son piezas hechas sobre placas planas. Y en esto lo que se observa en el diseño de las placas planas es una técnica de repujado. ¿Qué es el repujado? El repujado es cuando a la pieza, con un elemento, con una punta redondeada, sería una punta roma, se presiona el metal sin perforarlo y queda del otro lado como una protuberancia. Bueno, con esos diseños, esas protuberancias van haciendo una línea y un diseño particular. Acá estamos viendo cómo utilizan las monedas que hice mención para hacer los pectorales. Acá claramente se ve la técnica de repujado. Ven que estos diseños que se ven acá están trabajados del lado opuesto, del otro lado, con alguna pieza de punta redondeada, haciendo presión, ¿sí? Haciendo presión, y terminan definiendo el conjunto de protuberancias hacia el diseño. Estos son los tupus, las alfileres, que son alfileres para trabar el telar, como mencioné hoy. Ven que aparecen algunos anillos, pero son los menos, digamos que no hay una gran abundancia de anillos. Y acá está el conjunto de elementos de la platería mapuche. Por suerte, en tiempos recientes se está fomentando desde el gobierno que los artesanos mapuches vuelvan a desarrollar las técnicas tradicionales, de manera tal de no perder todo el conocimiento que tiene el pueblo mapuche respecto al diseño de la técnica de la platería. Y bueno, ahí se ha logrado avanzar bastante en el tema este. Es interesante. Acá sí se observa como que estas son monedas, ¿ven? Las siguen golpeando las monedas hasta aplanarlas un poco más y darle esa forma particular que ellos están buscando. Bien, los chemamul son figuras hechas, significa gente de madera, ¿sí? Que está la figura masculina y femenina, que tienen un tocado, es decir, un arreglo en la parte como si fuera una especie de elemento decorativo en la cabeza, que no es un sombrero, ¿sí? Señor, que sería un tocado. Pero lo interesante es que estas figuras no están asociadas ni a enterratorios, no sería como una especie de lápida, no hay ningún tipo de resto de enterratorio alrededor de la figura, y sí se los coloca en ciertos lugares, y se entiende que son figuras que tienen que ver con la protección del lugar, ¿sí? Son figuras que acompañan un lugar sagrado o un lugar de habitación, entonces se los coloca en ciertos lugares que ellos entienden que es importante estar protegidos. En este caso están colocados en una plaza porque fueron sacados de su lugar originario, fueron hechos posteriormente, pero por ejemplo en Bariloche
sobre la plaza donde está la catedral neogótica de Bustillo, van a encontrar varias figuras de Chemamul y todas están mirando al este. Eso también es interesante, tiene que ver con la cosmovisión. Ya hablaré de ese tema en breve. Acá vemos Chemamul hechos en metal, trabajos en platería, la figura masculina y la figura femenina. Bien, estos son adornos cefálicos, y acá es interesante porque acá claramente está el contacto con la colonia presente. ¿Por qué? Fíjense que lo que están usando son chaquiras, también llamadas mostacillas. Son piezas hechas en cerámica, huecas, que se las va pasando por un hilo y se las va cosiendo. Todo eso es por contacto con los españoles. Todas esas chaquiras son europeas. Las traen los españoles y hacen intercambio con los pueblos originarios por otros bienes. Después están las tachas. Esas tachas de metal también son europeas. Todo eso está aplicado sobre una pieza de cuero. Y fíjense que remata en lo que sería como una especie de campana, que son dedales. Claramente podemos ver que son dedales de los que se usa para coser, que están colocados de esta forma como elementos de adorno. Toda esta vincha cefálica es bien simbólica porque está mostrando el contacto con la colonia. Acá vemos estos cascabeles también obtenidos de la colonia y las mostacillas o chaquiras. De estas piezas, acá también vemos chaquiras. En los enterratorios de la cultura mapuche se encuentran en gran cantidad porque era parte de la vestimenta principalmente de la mujer, y es por contacto con la colonia. Vemos otras pinchas cefálicas. Y otro elemento muy importante de la cultura mapuche, ya mencioné el telar, mencioné la platería, y otros elementos muy importantes son los instrumentos musicales, ¿sí? Estos instrumentos musicales son de uso ritual, no son de uso recreativo. La música dentro de la cultura mapuche tiene que ver con algo mucho más profundo que algo recreativo. Muchas son canciones y sonidos que se van a desarrollar durante ciertas ceremonias. Por lo tanto, estos instrumentos no van a ser tocados por cualquiera, sino que son personas preparadas, formadas y socialmente, aceptadas para poder tocar estos instrumentos. El primero que vamos a ver es el cultrum. Es un membranófono, es como un tambor, ¿sí? Es una pieza de cuero colocada sobre una estructura de madera, pero no es un cilindro hueco como el tambor, el bombo legüero nuestro, sino que es como una pieza de madera cóncava, ¿sí? Pero cerrada. La parte de atrás no está abierta, con lo cual el sonido es un sonido cerrado, es un sonido opaco, no tiene mucho volumen. Y bueno, y el cuero se lo va tensando con esos cordeles de cuero que ven ahí, y tiene en la parte sobre el cuero un conjunto de diseños, ¿sí? Esos diseños tienen que ver con la cosmovisión del pueblo. Acá vemos claramente un diseño en el cual lo que se observa es una cruz, y cada una de las puntas de esa cruz termina en un tridígito. El tridígito también lo asociamos nosotros con la huella del choique, ¿se acuerdan? También lo podemos relacionar con la araucaria. Si ustedes se fijan cómo es la forma de la araucaria, es un tronco y una copa que tiene esa disposición de las ramas. Eso es bien típico del pueblo mapuche, y al mismo tiempo también aparece un sol en cada uno de los cuadrantes. Acá volvemos a ver lo mismo, se observa este diseño tridígito con la araucaria. Vemos también otra serie de símbolos, la figura del sol. En algunos casos en el interior, porque el cultrum es un instrumento que también lo va a utilizar la machi. La machi es la figura, como sería como el chamán, ¿sí? Que tiene género femenino, y
y en el interior colocaban una serie de piedras que tenían cierta energía, ¿sí? Y era de uso ritual. Cuando golpeaban la membrana de cuero, no solo vibraba el cuero y hacía un sonido, sino que las piedras que estaban dentro también se golpeaban entre sí y hacían un sonido que lo acompañaba a la vibración del cuero. Y esto era parte de un sonido especial que buscaban para la ceremonia. Bien, esto es lo que yo les mencionaba. Esa cruz, ¿sí? Lo que está definiendo son las 4 regiones que tiene que ver con la cosmovisión del pueblo mapuche. La región del este, del oeste, del norte y del sur. Cada una tiene una connotación dentro de la cosmovisión mapuche particular. Después entraré en detalle respecto a la cosmovisión, pero todo esto lo interesante es que está representado dentro del cultrum. Y si tomamos ese eje vertical respecto al tambor, al cultrum, vemos que está mostrando el cuero, la membrana sería la superficie donde estaba viviendo el pueblo mapuche, y el inframundo sería el minche mapú, ¿sí? Sería en la parte inferior o debajo de la membrana esa. Entonces también el tambor de alguna forma está haciendo referencia a la conexión, ¿sí? Entre el pueblo mapuche y sus antepasados. Bien. Este es otro de los instrumentos de uso ceremonial, que es la pifilca. Es una pieza hecha en madera, hueca, que emite un solo sonido, es monotono, ¿sí? Y este sonido va acompañando, de alguna forma genera un tono que va acompañando la cuestión rítmica del cultrum, ¿sí? Acá vemos distintos modelos de pifilca. Puede aparecer una pifilca o piloilo que en realidad tiene varios tonos. Cada uno de esos orificios tiene una profundidad distinta, con lo cual genera distintos tonos, y esto va a ir acompañando otras ceremonias rituales. Otra de las piezas características de los instrumentos musicales es la truchuca. La truchuca está desarrollada inicialmente con una pieza de la caña coligüe. Saben que la caña coligüe es maciza. Lo que hacían ellos era partirla al medio, ahuecarla, volver a unir las dos piezas de la caña, meterle por fuera una tripa de animal, hacer que esa tripa se seque al sol, y después la cosían. Le pasaban un cordel para sujetarlo, con lo cual aseguraban que la caña quede completamente hueca adentro. Y en la punta le colocaban un cuerno, ¿sí? Como pueden ver ahí, con lo cual el sonido que produce es un sonido bastante grave. La truchuca esta puede tener inclusive más de 2 metros de largo, y es un sonido grave que contrasta el sonido agudo de la pifilca. La pifilca es bien agudo, la truchuca es bien grave, lo cual está hablando de una dualidad, un elemento antagónico que trabaja en forma conjunta acompañando el cultrum, que es la cuestión rítmica, ¿sí? Y la otra pifilca, la otra truchuca que ven al lado, está hecha en la actualidad lo hacen generalmente con una manguera, ¿sí? de plástico, que la pueden curvar, y está forrada en lana, ¿sí? Pero las originales eran hechas con caña coligüe. Miren, acá podemos ver claramente una truchuca bien larga, ¿sí? Que debe tener más de 3 metros por lo menos, ¿eh? Cuanto más larga es la caña, más grave es el sonido que produce, ¿sí? Bien. El trompe es un elemento que lo que usa como caja de resonancia la boca, ¿sí? Se coloca sobre la boca, eso tiene una banda elástica, esa banda la va golpeando y va emitiendo un sonido que según uno abre más o cierra la boca, va variando el tono, y eso también es un instrumento que va acompañando. En general estas piezas están ya asociadas al periodo del contacto con la colonia. Esto no es anterior a la colonia. Las piezas anteriores que yo mencioné, sí. Bien, ven que aparecen cascabeles también. Los cascabeles ya están a partir del periodo de contacto con la colonia, son europeos. Y el cul es cuando solamente usan el cuerno del animal, ¿sí? Pero recuerden que estos cuernos son de origen vacuno, con lo cual es de contacto con la colonia. Originalmente probablemente no terminara en un cuerno. Bien. Esas tres expresiones artísticas, los instrumentos musicales, la platería y el telar, son los más
significativos y más reconocidos de la cultura mapuche. También hay que tener en cuenta que no son las únicas manifestaciones que ellos tienen. Aparece, por ejemplo, los trabajos en cerámica. Lo que pasa es que no tienen una cerámica tan desarrollada. Vamos a ver algunas piezas muy bonitas con mucha decoración, pero la mayor parte de las piezas que se va a encontrar son piezas hechas de uso cotidiano, como son estas jarras, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una cerámica de tipo valdiviana. Acá sí vemos una decoración interesante, ¿sí? Con un asa lateral, un cuello abierto de la boca de la vasija, y un cuerpo globular, se dice. Ya vamos a detallar estos términos, pero lo importante es que tiene una decoración pintada muy interesante. Bueno, vemos distintos cuencos, en este caso y este otro, que son morteros. En estos morteros ellos molían los granos de lo que ellos iban sembrando, pero también molían los pigmentos. ¿Qué cultivaba? Era un pueblo horticultor. Lo que van a cultivar ellos básicamente es el maíz por un lado, después tenían acceso a la calabaza, ¿sí? Algún tipo de tubérculos que obtenían de la región, que también eran comestibles, distintos frutos que los iban moliendo y los fermentaban para hacer bebidas, y el piñón también. El piñón va a ser un recurso muy importante para la cultura mapuche. ¿Por qué? Porque ese piñón ellos lo almacenaban, una vez que lo recolectaban, lo almacenaban en silos subterráneos, ¿sí? Cerca de los lugares en donde había cursos de agua, para que se mantenga fresco eso, ¿sí? Y no se empiecen a brotar y a germinar. Y de esa manera lo que hacían era tenerlo almacenado, y a medida que iban necesitando lo molían, hacían una harina con el piñón y preparaban panificaciones que después comían. Bien, esto ya es posterior, porque esto es del periodo de la colonia, porque es un rallador de manzana. La manzana también la rallaban, hacían una especie de chicha de fermentación de la manzana para hacer bebida alcohólica. Otra técnica, además de la cerámica, es la técnica de la cestería. También va a estar desarrollada en la cultura mapuche. El trabajo de cestería lo que facilitaba era el almacenamiento de productos, ¿sí? Permitía ir guardándolos en estas cestas. Bien, vemos acá otras piezas hechas en la técnica de cestería. Seguimos viendo piezas hechas con la técnica de cestería. Esto es un cuero seco, que lo usan también para poder guardar cosas en el interior. Todas estas son piezas que están expuestas en museos, ¿sí? No tienen un uso actual. Y esto es interesante porque acá estamos viendo varias piezas. Las que vemos en la parte superior derecha son los torteros. ¿Qué es un tortero? Sobre ese anillo que ven que está hueco se colocaba un palo. Ese palo atravesaba el anillo, quedaba una parte del palo pasando, y otra parte en la parte superior. Y eso ellos lo hacían girar y les permitía, de la madeja de lana, ir hilándola. Iban sacando la lana virgen ya teñida, limpia y teñida, le iban pasando por ahí, y como ese tortero lo hacían girar y se quedaba girando como si fuera un trompo, les permitía a las mujeres ir extendiendo la lana e ir haciendo que se vaya enroscando, y de esa forma formaban la lana, el hilo de lana, ¿sí? Y lo que ven abajo es una pieza con la cual ellos está vinculada al sobado del cuero, ¿sí? Esas piezas les permitía ablandar los cueros para poder trabajarlos después. Esto es una pieza para trabajar el cultivo, ¿sí? Va a permitir con eso labrar la tierra, ir ablandando la tierra para poder cultivar todos los productos que ellos tenían. Recuerden que son horticultores. En la parte del hueco que ven, ahí va un mango, y con eso una especie de azada. Y con eso lo que hacían era remover la tierra para el cultivo. Bien, esto es interesante. El paling es un... Fíjense que en Chile, ahí fue declarado deporte nacional en el 2004. Era una actividad, pero no es una actividad lúdica, recreativa, sino que está asociado a ciertas ceremonias también. Es una cuestión simbólica. Y es un juego, hoy día lo podemos relacionar con el hockey.
son esos palos que terminan en una punta curva, y una pelota que ellos tienen que tratar de dominar con los palos, y en vez de haber arcos hay líneas de un lado y del otro. La pelota no tiene que pasar ni la línea de un lado ni la línea del otro, ¿sí? Es un deporte que depende de la cantidad de individuos que haya, es la cantidad de jugadores, no tiene un número definido de jugadores. Vemos que en la antigüedad también se practicaba, ahí vemos con más individuos, con menos individuos, pero también muestra cierta idea de destreza de los jugadores. Ahí vemos que la pelota está forrada en cuero, ¿sí? Y los palos estos que los curvaban con calor en la punta. En la actualidad, como les comentaba, en Chile esto es interesante porque lo que han hecho es que en las escuelas se fomente el juego del palín, porque es un juego tradicional de los pueblos originarios. Y bueno, los fines de semana se reúnen para practicar esta actividad, ¿sí? Y les voy a hacer una breve referencia a una rogativa, una ceremonia ritual del pueblo mapuche que es muy significativa, que es el guillatún, ¿sí? El guillatún es una rogativa que se realiza en un momento determinado del año, en la cual lo que se pide es por el bienestar del grupo, digamos, por que haya buenas cosechas, para que haya buena salud, para que nazcan bien los hijos, para todo lo que tenga que ver con el bienestar del pueblo mapuche, se hace en esta rogativa. Y esta rogativa dura varios días, convoca a distintos grupos de las parcialidades. Hago un paréntesis y hago una breve referencia a la organización social. Dentro de la cultura mapuche hay que entender de que hay caciques, hay como líderes locales, ¿sí? Cada uno de estos caciques tiene varias familias que están dentro del territorio que responden a él, y el conjunto de caciques también responden a un líder por encima de ellos, ¿sí? Que son como referentes que tienen que ver con el gobierno, pero también con lo espiritual. Y en la cultura mapuche, esta organización no solo es respetada, sino que también facilita, digamos, el intercambio y la conexión de cada una de las distintas parcialidades mapuche. Entonces lo que hacen es, en estas rogativas, se convocan a las distintas parcialidades para que este espacio es un espacio de encuentro, y durante 2 o 3 días que dura el guillatún, 3 días, perdón, ellos lo que hacen es encontrarse en ese espacio, compartir ese espacio, y presenciar y participar de los distintos rituales. En este guillatún, ahí lo que estamos viendo desde arriba, vemos que se forman enramadas. Ese círculo que ven más verde, en realidad son estructuras hechas con ramas, como si fueran chozas, porque ellos van a estar durante 3 días ahí. Entonces las familias preparan esos espacios para poder pernoctar en esos lugares. Y el lugar no es cualquier lugar, son lugares sagrados, son lugares en donde ellos están definidos previamente, donde va a ser el guillatún. A veces se repite en el mismo lugar y a veces va variando, ¿sí? Dentro de la misma comunidad, de una región a otra, donde va a ser el guillatún. Eso puede ir cambiando. Va a depender de la región también eso. Bien, lo circular va a estar presente. Fíjense que el espacio de la enramada es circular, la ceremonia que estamos viendo es circular. ¿Y esto tiene que ver con qué? Son pueblos agricultores. Acuérdense la importancia que vimos en el Neolítico europeo también, de los cromlech. Es decir, lo circular tiene que ver con lo cíclico, con algo que empieza y termina, como son los cultivos. Entonces hay que asociar este tipo de economía a una concepción circular. También lo vamos a ver el círculo en el cultrum, y lo vamos a ver en la oratoria. De hecho, la palabra circula de manera, valga la redundancia, de manera circular en el grupo. Así que bueno, es interesante. El espacio en sí es un espacio circular. En la parte central hay un reue, que es un altar, un lugar sagrado en el cual se van a realizar ciertas ceremonias, y las ofrendas también. Ven en la imagen inferior que hay una serie de plantas, ¿sí? Ese es el canelo, es una planta sagrada también dentro de la cultura mapuche, que tiene donde se van a colocar esas ollas hechas en cerámica,
y van a tener ciertos alimentos que son las ofrendas que se van a hacer a Kenechen, digamos, parte de la ceremonia, para que en esta rogativa, digamos, sean escuchados. En la imagen superior, además de la bandera, fíjense que ahí se ve un referente de la comunidad que está junto con la bandera y una serie de ofrendas hechas en las piezas cerámicas que están ahí. Ahí vemos abajo también que sobre esa planta se está haciendo, se vierte, digamos, el mudai. ¿Qué es el mudai? El mudai es una chicha, una fermentación del piñón, ¿sí? Pero también puede ser, originalmente era de piñón, pero también puede ser de mollo, puede ser de frutillas, puede ser de manzanas, puede ser de trigo. Lo que hacen es a estas semillas fermentarlas. Esa bebida la van a consumir también durante el ritual, pero una parte de esta se vierte como si fuera una ofrenda sobre ese altar, ¿sí? Bien. Dentro de la misma ceremonia hay un momento en el cual se realiza el aún, que es lo que estamos viendo acá. Es sobre ese círculo externo que vimos donde estaba la enramada, se realizan estas vueltas con los caballos, montados sobre los caballos, ¿sí? Varias vueltas, ¿sí? Es parte del ritual. Y después aparecen las danzas. Estas danzas también son rituales, que es en lo que estamos viendo acá, bueno, se puede llamar loncomeo o el choike purrum, ¿sí? En este caso, el choike purrum sería la danza del choike. ¿Qué hacen los individuos? Primero que son hombres los que interpretan estas danzas y tratan de representar las características de los movimientos del animal que están haciendo referencia. El choike purrum están haciendo los movimientos del choike, ¿sí? También puede ser el pangi purrum cuando están haciendo referencia al puma, ¿sí? La danza del puma. También pueden hacer el tregel, que es el tero, ¿sí? Animales que son importantes dentro de la cosmovisión y ellos lo que van a hacer son los movimientos con su cuerpo haciendo referencia. En esta imagen pueden ver no solo las ramas del árbol que hice mención, sino también el rehue. Ahora les voy a contar sobre el rehue de qué se trata. Y en la parte del piso, al lado del rehue, se ve un cultrún. Esto también es importante. Dentro de la cosmovisión mapuche, la palabra es fundamental. Es un recurso muy importante y ellos le dan el tiempo y el espacio que tiene que tener, digamos, por su cosmovisión. Ellos, para poder tener cargos de referentes, de líderes, de gobierno dentro de la comunidad, tienen que ser buenos oradores. La oratoria es muy importante dentro de la comunidad y de hecho es una lengua, la cultura mapuche, sepan que es una lengua ágrafa. Esto significa que no era una lengua escrita. Lo que ha hecho a partir del contacto con la colonia es el hombre va interpretado esta lengua de tradición oral y la ha empezado a escribir, pero no es propia de la cultura mapuche, ¿sí? Se llaman grafemarios. Esos grafemarios lo que permite es justamente tener un registro escrito de lo que es la palabra oral de la cultura mapuche, que es una idea aproximada de los conceptos, pero los conceptos son mucho más complejos que la sola fonética y traducción hecha por el hombre, sobre todo por el hombre occidental. Así que estos grafemarios intentan traducir en forma escrita la palabra oral. Bueno, dentro de este contexto en donde la oratoria es tan importante, la figura del Weuping que ven ahí, o Genping también lo van a encontrar, es el orador. A veces es uno o son varios oradores, que son individuos que en parte de esta ceremonia, después de las danzas rituales, después de la recorrida que hacen con los caballos, empieza esta etapa, en esos 3 días, todas estas actividades se desarrollan, en la cual aparece el oratorio. El oratorio es muy importante. Ellos lo que hacen es una serie de reflexiones que tienen que ver con su cosmovisión, con la mirada que tienen de lo que está ocurriendo en la actualidad dentro de la comunidad, y también parte de la rogativa. Y bueno, esos oradores son personas muy respetadas dentro de la sociedad, son personas que tienen un prestigio importante justamente por la capacidad que tienen de poder expresarse y de representar al resto a través de esa expresión. Y parte también de la ceremonia es el tawil, ¿sí? Que ven ahí. El tawil es un canto ritual realizado por las mujeres, ¿sí? Que van acompañadas del cultrún. Ahí vemos como una mujer está interpretando el canto mientras está golpeando el cultrún, ¿sí? Es parte de la ceremonia.
ahí vemos las ofrendas que se hacen en el altar. Esas ofrendas son las que van a propiciar, digamos, un bienestar para la comunidad cuando termine el Guillatún. Acá vemos otro ejemplo, aparecen, fíjense, el palín también está ahí presente, el regue, ahora les voy a mencionar sobre el regue, las ofrendas, el cultrum. Bien, ¿qué es el regue? El regue es una figura, como pueden ver ahí, es una pieza de tronco tallado que tiene escalones. Esos escalones tienen que ver con los distintos niveles que está asociado a la complejidad en la cosmovisión mapuche. Tiene como distintos pisos en la cosmovisión mapuche, en la cual tenemos 2 niveles por debajo de la tierra y 4 niveles por encima de la tierra. En total son 7, ¿sí? Estos distintos niveles lo que están mostrando son espacios en donde se encuentran espíritus, ¿sí? Y ellos, a través del Amachi, por ejemplo, tienen contacto con estos distintos niveles, y estos escalones que vemos en el regue de alguna forma están representando esos distintos niveles de contacto con sus antepasados. Hay regues que tienen, por ejemplo, los 4 niveles que están por encima de la tierra, como es el regue que ven ustedes a la izquierda, perdón, y el regue que ven a la derecha tiene los otros 7 niveles en total, ¿sí? Esto, nada, es parte de la cosmovisión. Ampliaré un poco más la cosmovisión con otro power que también voy a subir al drive. Bien, vemos otros ejemplos de regue. Y esto es un toki. Con esto cerramos el power este. El toki es un elemento de uso, es un elemento simbólico que está representando el poder de alguna forma. Esto lo va a tener un cacique, lo va a tener un referente dentro de la comunidad, ¿no? Una figura como si fuera el cetro de un rey. Bueno, sería el equivalente, una figura que está representando el poder de alguien dentro del grupo, ¿sí?